Iglesia, Dios les bendiga mucho. Se siente raro desde aquí ahora. Se siente raro, pero qué bien se siente que el Señor nos pueda permitir estar aquí y que el Señor nos haya en su misericordia dado la oportunidad de poder compartir su palabra. Primero que todo, saludo a los de Facebook Live. Gracias por conectarte con nosotros. Somos Casa del Alfarero. Esta es tu iglesia. Si no tienes dónde congregarte, quédate conectado con nosotros durante toda la prédica. Y como siempre te recalcamos y te invitamos a que compartas esta publicación para que la palabra pueda llegar a otros. Iglesia, quiero primero que todo excusar al pastor. Ustedes saben que él siempre está en primera fila, pero ha caído una racha de catarros y de influenza y de cuánta cosa hay. Y complica un poco los escenarios, pero estamos aquí en batalla. Hoy yo estoy solita, mi escuadrón se quedó en casa por eso mismo, porque están enfermitos y ustedes saben que yo tengo dos mitades, mi familia y mi otra mitad está aquí conmigo. Esa es, yo no sé lo que es tener una hermana gemela, pero yo creo que se siente igual. Nos llevamos 1 año y 1 mes y es como si pensáramos iguales, como si... Ay, es una cosa bien linda lo que yo tengo con esta testaruda, pero qué bueno que está aquí conmigo hoy. Y ella sabe que yo la amo con todo mi ser y se lo digo delante de la iglesia. Los que me conocen saben que ella es mi medio corazón. Estamos en una serie titulada que se llama El Resplandor. ¿Cómo se llama? Díselo al vecino, pero yo tengo que seguir como el pastor. Dile al que está a tu lado, hoy sales de aquí resplandeciente. Díselo porque sigo insistiendo. Hoy sales de aquí resplandeciente. Amén. Y desde ya le anticipo que no es con cualquier brillo, es con el brillo del Señor. El pastor en el primer culto estuvo haciendo la aclaración, ¿verdad? De que a pesar de que el título podía sonar de una película de terror, que yo no sé cuál es, porque yo creo que era ochentosa, que no se trataba de ese resplandor, sino del resplandor que nos narra la palabra en Éxodo capítulo 34, donde Moisés baja con un resplandor en su rostro desde la montaña cuando estaba en el encuentro con el Señor. Y el pastor estuvo durante toda la prédica, se enfocó, ¿verdad?, en las manifestaciones que Dios hizo en la vida del pueblo de Israel. Hablaba de cómo desde que estaban esclavos en Egipto, el Señor hace un llamado sobre la vida de Moisés y recapitulamos eso, ¿verdad? Donde él se encuentra, hace un encuentro con el Señor en aquel árbol de ardiendo, en el zarzal de fuego, y el Señor hace un llamado a la vida de Moisés y le encomienda liberar al pueblo de Egipto de la esclavitud. Y Moisés, a pesar de poner todas las trabas que puso, fue obediente al Señor y ahí comenzamos a ver las manifestaciones de Dios en la vida de aquel pueblo y en Moisés. Desde Egipto, vemos que en Egipto, para poder sacar a ese pueblo, el Señor tuvo que hacer distintas manifestaciones para que el faraón entendiera que era la voluntad de Dios que ese pueblo fuera liberado. Y una vez ellos son liberados, continúan esas manifestaciones del Señor para que el pueblo pudiera ir de victoria en victoria para llegar ¿a qué? A la promesa.
Y dice en Éxodo 34:29, que fue el verso que el pastor trajo de ejemplo, dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Imagínese usted cuál era el panorama, cuál era aquella ilustración, aquel escenario de que llevó a tener miedo a Aarón y a los israelitas, porque Moisés resplandecía. Y ese resplandor venía de la presencia del Señor sobre la vida de Moisés. Moisés se apartaba a buscar la presencia de Dios, y era ahí donde el Señor se manifestaba y le hablaba a Moisés. Asimismo, decía el pastor que nosotros tenemos que procurar ser portadores de la gloria del Señor y ser instrumentos para que Dios se manifieste, y al igual que Él, nosotros resplandezcamos, pero por Dios. Amén. En continuación al tema de esta serie, hoy yo voy a hablarle específicamente de algo que sucedió en Sinaí. En cada momento, ¿verdad?, que la palabra narra el peregrinar del pueblo, la palabra nos muestra que ellos acampaban en distintos lugares, hacían unos campamentos. Y en esos momentos de esos campamentos específicamente, en distintos lugares específicos, Refidim, el monte Sinaí, ahí ocurrían unas cosas en específico. La palabra narra en Éxodo que ese peregrinar fue un peregrinar bien difícil. Y el campamento era el lugar donde ellos permanecían a lo que Moisés estaba en la presencia y bajaba con lo que el Señor impartía para su pueblo. Y ese pueblo experimentó, ustedes saben que desde Egipto, ese pueblo experimentó demasiadas manifestaciones gloriosas para con ellos. Y aún así, vemos un pueblo malagradecido, que constantemente de su boca salía una queja. Y la palabra nos narra así mismo como ellos decían: para esto salimos de Egipto, para pasar hambre, y ahí el Señor bendecía. Tenemos sed, y ahí el Señor se manifestaba. Pero ese tipo de murmuración y queja provocaba molestia en Moisés, pero provocaba molestia también al Señor. Imagínate tú como hijo de Dios y el Señor bendiciendo tu vida todo el tiempo, y tú constantemente quejándote. Tenemos algo, pero queremos más. No nos conformamos con lo que el Señor ha puesto en nuestra vida y queremos más. Y está bien querer progresar, pero no está bien querer ambicionar de tal forma que lo que hagamos sea incomodar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Vemos ejemplos de cómo el Señor se manifestaba, y el pastor habló un poquito sobre eso. Cuando vemos cómo deseaban comer, ellos lo mencionan, carne y pan. Y hay un capítulo de Éxodo donde te habla del maná y las codornices. Llegan justamente cuando acampaban en Refidim y empezaron a quejarse de sed. El Señor le da la instrucción a Moisés, van un poquito más adelante y le dice: lleva tu vara, y salió agua de la piedra. Fueron saciados muchísimas veces, ese pueblo no careció, porque el Señor en su bondad se manifestaba a favor del pueblo, porque ellos tenían que peregrinar para poder alcanzar una promesa que venía de parte de Dios. Si el Señor le encomendó eso al pueblo, sin duda alguna le iba a proveer en todo momento las herramientas, la alimentación, el cuidado, la protección, para que se pueda ver cumplida la promesa. Y de la misma forma así hace con nosotros. El Señor tiene y nos da una gran encomienda, establece una promesa en nuestra vida, y en el caminar, aunque se levanten situaciones, recuerde que el Señor fue quien lo llamó, el Señor fue quien lo guió y lo va a llevar hasta el final. No pierda eso de perspectiva nunca. Y nosotros sin duda alguna en muchas ocasiones nos parecemos a aquel pueblo terco de Israel.
Estos son diferentes cosas que tú sacas de esa enseñanza de todo el camino que ellos, ¿verdad?, marcharon, que ellos duplicaron, triplicaron, ellos extendieron demasiado el tiempo de peregrinar en el desierto por las mismas tonterías. Porque con sus propias acciones atardaron y atrasaron lo que pudo haber sido en menos tiempo. ¿Que el Señor lo permitió? Claro que lo permitió. ¿Para qué? Para traer a nosotros lo que, la historia, la promesa, lo que vivimos a través de la palabra. Y en muchas ocasiones andamos igual nosotros, atrasando lo que el Señor tiene para nosotros por nuestras mismas torpedades. Somos torpes. ¿Por qué? Porque en nuestra humanidad todo el tiempo queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Quién se confiesa como yo? Yo me creo que tengo el manual de instrucción aquí, debajo del brazo, por no decir en el sobaco. Ya lo dije. Y nos creemos que no lo sabemos todo, pero el Señor sabe mucho más que eso. Te voy a llevar a Éxodo 19:1 específicamente para que te ubiques en el contexto donde estoy. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Los israelitas tenían ya establecido su campamento ahí, que de hecho esas instrucciones de cómo ellos acamparían, cómo montarían ese campamento son instrucciones del mismo Señor. No es que yo llegué y me coloqué ahí porque quise colocarme ahí. El Señor tenía establecido el orden hasta de esos campamentos y eso lo narra la palabra. Y Moisés, su trabajo era compartirle al pueblo lo que el Señor le daba a él. Muchas de las cosas que nosotros tenemos como instrucciones fueron dadas a Moisés y se comparten en la palabra, como los mandamientos y todas las instrucciones que el Señor quería que el pueblo conociera, iban a través de Moisés. Y es evidente, sin duda alguna, y yo quiero que tú entiendas esto bien claro, que Moisés tenía una relación con Dios. Moisés estaba en constante comunicación con el Señor. Moisés procuraba estar en la presencia del Señor, pero el pueblo no entendía claramente esto. No lo entendía. Cada vez que Moisés se apartaba, no necesariamente ese pueblo permanecía en paz y tranquilo porque algo el Señor les iba a dar. No, si no, no sucedería lo que le voy a contar más adelante. Quiere decir que es bien claro y es bien evidente que la relación que tenía Moisés con Dios no era la relación que tenía el pueblo de Israel con Dios. No era. Moisés tenía una relación bien individual, bien íntima con el Señor. Y a pesar de que Moisés hizo el trabajo en todo momento de guiar al pueblo, de darle enseñanza al pueblo, de compartir con el pueblo lo que el Señor hacía, de recalcarle y refrescarle lo que el Señor estaba haciendo, no necesariamente el pueblo tenía esa misma relación con Dios. Y eso pasa con nosotros. Yo puedo pastorearte, yo puedo darte las instrucciones, yo puedo guiarte y decirte cómo es. En cada una de tus caídas yo voy a estar para extenderte tu mano. Yo voy a orar por ti. Yo voy a hacer todo lo que, ¿verdad?, hacemos de parte del Señor. Pero tú eres quien decide la relación que quieres tener con el Señor. Y a veces nos olvidamos de ese detallito tan importante y echamos culpa al primero. Porque como tú no estuviste cuando yo te necesité. Como si nosotros en nuestra humanidad no tuviéramos también situaciones. A veces tenemos una mala costumbre, y no me malinterprete, mis hermanos. A veces tenemos una mala costumbre de que estamos tan y tan descansados que si alguien no ora por ti, te quedaste sin el milagro. Si alguien no va a tu casa y te impone mano, no sentiste la presencia del Señor.
Si alguien no está encima de ti, machaca que te machaca y todos los días te pregunta cómo estás, te dejas caer por el chorrete. Y no, mi hermano, por más que nosotros queramos, y para eso el Señor nos llamó sin duda alguna, para guiarlos en amor, dirigirlos en amor, la relación con Dios es tuya. Tú tienes que darte la oportunidad de conocer personalmente al Señor, de tener un encuentro verdadero con el Señor y de experimentar las manifestaciones del Señor en tu vida. Hay gente que el Señor le dio el don para que oraran y a través de la oración vemos los milagros. Nosotros somos una iglesia que cree en la oración como fundamento para llegar al Señor. Y ustedes lo saben, aquí hay viernes de oración y todo. Y que alguien diga que está enfermo. Yo que estoy en 400 chats todo el tiempo, oración, oración, vamos a orar. Y esperamos de vuelta el testimonio de lo que el Señor hizo. Pero ¿qué tal si yo no me entero de tu situación? ¿Qué tal si el pastor no se entera de tu situación? ¿Te vas a quedar así? Cuando tú tienes, si tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y tú permitiste que el Señor obrara en ti, el mismo Espíritu Santo que mora en estas personas que se mueven y oran y hacen la voluntad del Señor es el mismo Espíritu Santo que puede estar en ti. Entiéndalo, mi hermano. No hagamos como el pueblo de Israel. Dejemos que la cuestión de Dios y Moisés es la cuestión de Dios y Moisés. Y yo me quedo aquí esperando que Moisés me diga lo que Dios quiere. Somos así que quiera el Señor conmigo. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Yo escucho la palabra, pero no entiendo nada más. No tiene que venir nadie. Se trata de ti y del Señor. Amén. Vemos a Moisés enfocado en obediencia. A pesar de que se le puso difícil el panorama con la gran encomienda que Dios le dio a Moisés, lo vimos que obedeció. Vemos un Moisés entregado en una búsqueda constante de la presencia de Dios. Pero por lo contrario, vemos un pueblo constantemente desenfocado. ¿Por qué? Porque de ellos muchas veces lo que salían eran quejas y ya se lo dije anteriormente. Vemos un pueblo que solamente lo que hace son reclamos y exigencias. Y no acababa de entender, ellos no acababan de entender el amor tan grande que el Señor tenía con ellos, que los liberó de aquella esclavitud por la que permanecieron tantos años. Y Moisés, a pesar de constantemente recordarlo, ellos no acababan de entender lo que el Señor estaba haciendo. Vemos cómo el Señor constantemente respondía a Moisés todas sus peticiones, pero vemos el pueblo que solamente exigía sin importar todo lo que observaban desde que salieron de allá para acá. Tan es así que yo quiero contarte lo que hizo esta gente mientras Moisés estaba en una de sus búsquedas con el Señor. Vamos, vete conmigo a Éxodo 32. Le voy a ir narrando lo que estaba pasando aquí. Dice, viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, mira este disparate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque es que está Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de nuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y mira, tráiganmelo. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma como burril. E hizo de ellos un becerro en fundición, siendo disparate. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro. Yo no sé quién fue más torpe. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová.
Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro en fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificio. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que me encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlo en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete, Abraham. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y del Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia toda esta tierra que le he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Moisés le recordaba al Señor lo que él mismo le había dicho. Entonces Jehová se arrepintió del mal y dijo qué había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y las escrituras eran escrituras de Dios grabados sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuerte, ni voz de alaridos de débiles, es voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Todavía este capítulo continúa y especifica qué fue lo que el Señor, las instrucciones que el Señor dio y quiénes fueron aniquilados más adelante. Pero tú puedes imaginar el grado de desfachatez del pueblo de Israel. Imagínense en eso. Moisés, y lo dice en el capítulo 24 de Éxodo, donde dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Eso pasó antes. Por eso quise traerlo en perspectiva, para que entendieras de qué era que el pueblo se quejaba. El pueblo se quejaba de que Moisés había estado en la montaña en presencia del Señor demasiado tiempo. Esta fue una de los tiempos más largos en los que estuvo Moisés retirado. Y el pueblo se desespera y dice: tenemos que arrancar, tenemos que seguir, pero tenemos que buscar a alguien que nos guíe. Alguien que nos guíe. Mire, cabezón, ¿quién los ha guiado ustedes hasta donde están? Necesitamos a alguien que nos guíe. Y van y acuden a Aarón, que ustedes saben que tenía una función sacerdotal muy distinta a Moisés. Y mientras preparaba esta palabra, me trae también una comparación entre Aarón y Moisés, los hermanos. Muy distintos. Vemos un Aarón, a un Moisés enfocado en una búsqueda incansable de la presencia de Dios. Pero vemos un Aarón sacerdote
pendiente de los cultos, la bayolla y el bembé, por decirlo así. Muy distinto a Moisés. Y acudieron a Aarón. Y lo envolvieron y Aarón da instrucciones. Recoge todo el oro de las mujeres, de los niños, tráemelo, lo fundimos y formamos este becerro. Porque el pueblo venía de Egipto. Ellos venían de Egipto con un montón, como le diríamos nosotros los puertorriqueños, de malas mañas. Y en Egipto ellos presenciaron cómo se adoraba este tipo de Dios allí. Cómo ellos levantaban culto a este tipo de Dios. Y esto me hace estudiar un poquito más, ¿verdad? ¿Y por qué un becerro? Probablemente porque como ellos en Egipto vieron que allí se adoraba al dios Api, que era como un tipo de buey, como un tipo de toro, vamos a hacer un becerro, porque era similar y obviamente arrastraban todas esas cosas de Egipto. Entonces tú me estás diciendo a mí, sin duda alguna, la palabra narra que ellos estuvieron casi aproximadamente más de 400 años en el cautiverio en Egipto, como esclavos de Egipto, viviendo todo lo que en Egipto se hacía. Pues obviamente eres libre, pero no necesariamente eres libre de todo. Eres libre porque te permitimos caminar, eres libre porque mira, ya no estás cautivo haciendo lo que otro te dice, pero a veces nos quedamos con las mismas malas mañas de la esclavitud. Y eso nos pasa en nuestra vida como cristianos. Es más, le voy a traer el ejemplo de un pajarito. ¿Cuánto tiempo tú tienes un pajarito guardado en una jaula? Y ni siquiera le cortas el vuelo, como decía papi, que le cortaban por aquí abajo, para que el pajarito no volara y se quedara en la jaula. A veces, sin cortar el vuelo, por muchos años tenemos en cautiverio un ave, le abrimos la jaula y el ave nunca se va, porque se acostumbró a estar encerrado. Y en nuestra vida como cristianos, salimos de la esclavitud, de las cadenas que el Señor rompe a través de nosotros cuando nos entregamos a Él y seguimos cargándolas en nuestra vida. Seguimos siendo esclavos aún estando en la libertad que Cristo Jesús nos puede dar. A veces seguimos arrastrando malas costumbres, seguimos arrastrando tonterías del pasado, la forma de resolver nuestras situaciones, las cosas que se supone que hayan cambiado, las seguimos arrastrando porque a pesar de la libertad en Cristo Jesús que no hemos entendido, porque sin duda alguna no la entendimos, seguimos cargando cadenas en nuestra vida. Y ese pueblo se comportó de esa forma. Vemos a Moisés que se retira y se aparta por un tiempo un poco más prolongado de los anteriores. Pero mire, ¿está en qué? En la presencia. Moisés está en lo mejor. Estaba mejor que ellos. Y se desesperaron y vinieron con las malas mañas de su pasado. Vamos a buscar quien nos guíe. ¿Qué tú crees? ¿Que ese detenimiento en aquel lugar no era parte del propósito de Dios? ¿Por qué alterarlo? ¿Cuál es la prisa? Como diría mami. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa de arrancar? Y qué triste, ¿no? ¿Verdad? Cuando somos testigos de la fidelidad de Dios en nuestra vida, cuando vemos cómo el Señor, somos testigos de cómo el Señor a través de toda nuestra vida ha mostrado el poderío. El Señor es poderoso. Y usted lo sabe y yo no sé por qué se nos olvida, porque me incluyo. A pesar de que el Señor le mostraba el favor, le mostraba su poderío al pueblo, ellos no soltaban las ataduras de la idolatría. Y teniendo un Dios real y verdadero, escogen adorar falsos dioses. Qué tonto, ¿verdad? Qué tonto. Eso trajo unas consecuencias a los israelitas, al igual que a veces nos trae consecuencias a nosotros. Vemos como aproximadamente sobre 3,000 fueron liquidados más adelante. Porque a pesar de que Moisés interviene y trata de apaciguar un poco la ira que tenía Jehová, tuvo consecuencias su pecado. Gracias, María. Tuvo consecuencias su pecado. Cuando sabiendo lo correcto, escucha, cuando sabiendo lo correcto no lo hacemos
y por el contrario, hacemos lo incorrecto. ¿Y sabes qué? Literalmente nos morimos. La palabra dice que es pecado saber que debes hacer algo y no lo haces. Lo considera como pecado. No te vayas con los pecados fuertes estos que siempre tenemos. Si tú sabes lo correcto y lo que Dios establece y tú no lo haces, eso es pecado. Y nosotros en muchas ocasiones escogemos lo incorrecto, escogemos lo que no nos edifica, escogemos lo fácil, sabiendo que no es lo correcto. Pero ¿sabes una cosa? Aún así, lo hacemos. Pero eso no quiere decir que no vengan las consecuencias más adelante. A mis hijos desde pequeños yo les he enseñado a tipo muletilla, pero en conciencia, que la obediencia siempre los va a bendecir. Pero que la desobediencia trae maldición. Mientras vayan creciendo les iré profundizando sobre eso. Claro, mientras son pequeños lo hago para que sigan las instrucciones que mamá y papá le dan. Y lo que se le dice a ellos que es por su bien. Pero los que están aquí que son un poquito más grandes, literal, incluyéndome a mí, literal, cuando no hacemos lo correcto y lo que Dios nos envía y lo que está debajo de las normas y leyes que el Señor estableció para nosotros, no hay maldición sobre nosotros. No te creas que vamos a ser bendecidos y prosperados cuando estamos en contra de lo que Dios quiere para nosotros. No, es imposible. Y muchas veces nosotros somos igualitos. Y lo repito y lo voy a repetir muchas veces. Nos parecemos mucho al pueblo de Israel. Nos parecemos mucho al pueblo de Israel porque nosotros, voy a hablar de mí. Yo he sido testigo del favor de Dios en mi vida. Yo he sido testigo de la manifestación gloriosa del Señor sobre mi casa, sobre mis hijos, en mi trabajo, con mi familia. Yo he sido testigo de que Dios ha hecho grandes cosas para mí. Y cuando viene la adversidad, se me olvida. Yo me tiro al medio. No sé, si usted se quiere tirar, identificarse, hágalo. A veces cuando se nos olvidan esas cosas, el Señor y la misericordia del Señor siempre nos va a alcanzar. Esta semana fue una semana horrible. Desde el lunes que llegué al trabajo, situación tras situación. Y esas cosas yo las manejo. Pero cuando se trastoca mi familia, hasta ahí. Ahí yo como que me quebranto un poquito. Ahí como que me tiemblan las canillas. Y ya el lunes Diego enfermo, martes enfermo. Y ustedes saben lo que yo pensaba, ¿verdad? Mi amiga sabe. Joana, tan linda. Ellas saben. Esto me tocaba pararme en el altar. Y yo dije, ay, Señor. Y empiezo miércoles. Ay, Ángel, no me digas que otra vez. Pero el Señor no dejaba de darme palabra todo el tiempo. Y cada cosa que pasaba en el trabajo y cada cosa que hacía, yo me decía a mí misma, no adores el becerro de oro. No adores el becerro de oro. Mira, literal, yo no les miento. Voy en el camino, en el carro, a hacer las miles diligencias que tenía. Y yo seguía, no adores el becerro de oro. Eso es lo que el diablo quiere. Que tú adores el becerro de oro. Porque los que hemos tenido la oportunidad de compartir la palabra del Señor, sabes que esto nos tiene que ministrar a nosotros, es baratarnos a nosotros, para nosotros poder ministrar la vida de ustedes, sin duda alguna. Porque si no se convertiría en un libreto. Y actores somos nosotros. Porque yo me las tildo de actora, de actriz. ¿Verdad, Jonathan? Yo me creo. Si nosotros no vivimos lo que predicamos, somos actrices. Somos tremendos talentos en la iglesia. Y yo me decía todo el tiempo, no adores el becerro de oro. Y el jueves se puso más apretada la cosa. Cuando escuché a Seba toser. Y yo dije, ahora no es uno, ahora son dos. Porque Sebastián y Diego son como Misni y Glenda, enguaretados. Yo tenía dolor de estómago y le decía, Glenda, ¿me puedo dormir contigo? Sóbame. ¿A quién no la curó un sobo de otra persona? Eso tiene un nombre psicológicamente, doctora, busca ver. Eso tiene un nombre psicológicamente, que cuando otra persona te soba, se te quita el dolor. Y yo le hago eso a mis hijos. Y yo le decía, Glenda, ¿puedo dormirme contigo?
y en una camita twin, las dos en guareta, y ella me sobaba y el dolor se me quitaba. Así son Seba y Diego. Ellos están apestillados todo el tiempo y quieren dormir todo el tiempo juntos. En una camita twin le compré juegos de cuarto aparte, los separé, le puse el cuarto a Seba de Star Wars, espectacular, pero duerme con Diego. Y obviamente lo que agarra a Diego, 2 días después lo agarra a Sebastián. Ahora Seba, como está más grande, pues se me cuida un poquito más. Y la semana bien complicada. Y el jueves precisamente, y lo cuento como testimonio y se lo comparto a los esposos de las familias de aquí. Ustedes conocen a Ángel, que Ángel me está viendo de casa. Te amo, papá. Mira, Ángel, ustedes saben que Ángel es un personaje. Y Ángel es bien gracioso. Y Ángel, yo no voy a decir nunca porque yo tengo la fe de verlo aquí en algún momento ministrando sus vidas también. Pero Ángel tiene otro tipo de talento. Pero yo honro a Ángel porque Ángel es un caballote de sacerdote en mi casa. Ángel hace la función sacerdotal. Le doy gracias al Señor por eso. Y él notaba mi ansiedad. Y yo llegué a casa y él estaba recortando precisamente al pastor. Y cuando yo llego así, ¡guau!, acogido el romántico de dejarme papelitos en el espejo cuando yo llego. Y me escribió que me encargara de las cosas que yo podía tener control. Y que no olvidara que de todas las demás se encargaba el Señor. Parece sencillo, pero el burro te habla. Y tuve que salir y simplemente cuando lo miré, él se sonrió porque él sabía cuál era la intención de mi mirada. Y sin duda alguna el Señor lo utilizó para que cogiera fuerza. No me permitió decir nunca no vas a predicar, al contrario me decía, vas a predicar, quédate tranquila, tú vas a estar bien. El viernes me empieza dolor de garganta y yo dije, ay, pero un dolor de garganta que yo no podía ni hablar el sábado por la mañana. Y yo decía, ay, tú te crees Satanás puerco que me vas a callar la bocota. No. Eso yo hice gárgaras de las que me enseñaba papi, cuánta cosa hay. Y el Señor ha sido bueno, que mis hijos hoy no los traje por prudencia porque tienen una tosecita, pero hoy el Señor me tiene aquí sana, con una voz, ¿verdad? Y mis hijos están en casa bien. A pesar de que ayer el panorama se puso bien apretado y tuve que recurrir a la mejor enfermera de todo Puerto Rico, perdonando a las demás enfermeras, Mari, pero la mejor de todo el mundo entero es Glenda. Y Ángel se enoja porque yo le digo que es ella. Él es su asistente. Y ella llegó en auxilio porque Seba y ella se entienden. Y ese es el Seba de Titi y él, a pesar de que es fuerte con ella, como que transó un poquito. Y hoy ellos están allí bien, gracias a Dios. Como dije, en prudencia no los traje porque no es correcto, pero Dios se manifestó de una manera especial. El enemigo me tentó a adorar un becerro de oro, pensando que con mis propias fuerzas yo iba a poder resolverlo, pero no. El Señor mostró su favor. ¿Sabes una cosa? A veces nosotros caemos en la torpeza de adorar un becerro de oro por algunas cositas que están en nosotros y que no nos damos cuenta. Y lo primero es porque andamos la vida desenfocados, mis hermanos. Nosotros andamos desenfocados y a prisa y desesperados. En la vida lo que hacemos es estar desenfocados y estar desesperados. Y eso nos lleva a adorar los becerros de oro. Cuando tú sabes por qué también adoramos nosotros becerros de oro, porque en muchas ocasiones nosotros, ni tú ni yo, nos confundimos y no conocemos cuál es el llamado que Dios ha establecido sobre nosotros. El pueblo sabía que el Señor los había escogido y que lo había liberado de aquella esclavitud y que lo llevó en un peregrinar por todo el desierto, librándolo de cuanta cosa había, guiándolos con una nube de día y una nube de fuego de noche, para que no se perdieran, mostrándoles la dirección. Pero ellos no conocían cuál era el llamado que Dios había establecido sobre ellos. Por eso se quedaron muchos
Ustedes lo saben y la palabra no narra. No todos llegaron a ver la promesa. No todos lograron el cumplimiento de la promesa en su vida. Qué triste, ¿verdad? Y por último, cuando tú no eres paciente ante el cumplimiento y la promesa y el propósito de Dios, sabes que el Señor prometió algo sobre ti. Sabes que detrás de todo lo que venga en tu vida, no de algunas cosas, de todo lo que venga en tu vida hay un propósito. Pero se nos olvida, nos desesperamos. Y ahí es donde entramos a agarrar el sartén por el mango. Y lo hacemos a nuestra manera. Y lo hacemos a nuestra forma. Y así hizo el pueblo. Moisés estuvo un tiempo prolongado en la presencia del Señor. Y el pueblo se desesperó. Y dijo, pues si Él no nos guía, pues vámonos nosotros a buscar quien nos guíe. Que el becerro entrone y se posicione en primer lugar. Y nosotros, los tontos, nos vamos detrás del becerro. Porque como el becerro es el poderoso, pues nos vamos detrás del becerro. Y nos desenfocamos apresuradamente. Mira, ya yo estoy terminando. Yo creo que esto es bien claro. Y yo quiero que tú hagas un ejercicio para ti. Tú vas a tener dos opciones. En la sociedad en la que nosotros vivimos, es una sociedad que nos dice que a diferencia de los cristianos, que vivimos en fe y por fe, que es como se supone que vivamos, creyendo en las promesas del Señor, que el Señor proveerá, que el Señor cuidará, que el Señor guiará, todas esas cosas que nosotros sabemos que el Señor lo hará. El mundo nos dice que mientras más estudias, más próspero eres, que mientras mejor trabajo tengas, más próspero eres, que tu enfoque siempre va a ser crecer, 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 porque mientras más creces, no sé, será que estás más alto y llegas más rápido a Dios. Y te ofrecen una propuesta de trabajo que te distancia completamente de Dios y tú lo aceptas porque eso es crecer. ¿Quién no quiere crecer? Por experiencia se lo digo. Y se lo digo en humildad. Hace 3 semanas, y hay gente aquí que lo sabe porque se lo conté como testimonio, me ofrecieron un puesto mayor. Y Mirna se tentó. Voy para la oficina del superintendente. ¿Quién no quiere ir para allá? Y recibí la llamada y me entró como un frío olímpico. Y puse de excusa a mis hijos. Dije, ¿y quién los busca? ¿Quién los lleva? ¿Un cambio de escuela? 1000 cosas. Pero después, hablando con Ángel, dije, no. Si es en el trabajo en que estoy y tengo que organizarme y luchar conmigo misma para poder estar en lo que el Señor estableció para mí, en esto yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer y tengo que ser consciente que no lo voy a hacer. Y mira lo irónico. La persona que dejó el puesto como ofrecieron a mí se fue porque lo nombraron como pastor de su iglesia y iba a estudiar el pastorado. Y dejó ese trabajo. Yo no lo sabía, lo supe después. Y ahí venía la carnada. ¡Pum! Vamos a agarrar a otro hijo de Dios, a ver. Algo el Señor tendrá mucho mejor que eso. Pero me vi tentada. Y Dios sabe, y estoy en su altar y lo digo. Y mi hermana está ahí que se lo dije. Tengo que soltar lo único que hago por amor y voluntario, que es lo que el Señor me dio. ¿Esto qué hago? Porque a la hora de escoger lo que es obligatorio y lo que es voluntario, pues yo voy a escoger esto es voluntario, pues lo soltamos más rápido. Gracias a ese Padre que su misericordia me alcanzó y estuve enfocada hasta que Dios me ayude. Sin duda alguna creo que tengo mucho que aportar y lo digo en humildad al Departamento de Educación porque esto está, pero donde estoy bien. Y esa misma semana le contaba yo al pastor cómo tuve la oportunidad de hacer unas funciones administrativas, pastorales, espirituales y todas las demás. Porque vinieron muchas situaciones a la escuela y usted dirá, loco,
Yo le digo a la psicóloga, dile a la mamá que cuando termine pase por mi oficina. Y la psicóloga me la lleva como que yo voy a trabajar el área administrativa ahí. Y la señora se sienta y empieza desesperada, pero que esa mujer estaba bien cargada. Y yo la miré y le dije, ¿tú crees en el Señor? Se lo voy a decir y se me quiebra el corazón. ¿Tú crees en el Señor? Y con esa simple pregunta, esa mujer se pajanó a llorar. Yo cerré la puerta de mi oficina, compartí lo que el Señor había puesto en mi corazón, oré por ella, les recordé las promesas que el Señor había hecho sobre su vida, porque es una mujer creyente. Y cuando esa mujer sale, para la gloria de Dios, me dice, esto era lo que yo vine a buscar aquí. Porque ya todos los demás, los psiquiatras y los psicólogos me lo han dicho, pero yo necesitaba esto. Y saben que ella se fue y yo me quedé llorando, sin duda alguna. Primero porque es madre y yo también. Y segundo porque Señor dentro del lugar donde me tiene me permite hacer este tipo de cosas. Y gloria a Dios por eso. Hoy tú tienes, iglesia, dos opciones. Dos. O sigues siendo parte de las manifestaciones de Dios sobre tu vida, sobre la gloria que el Señor solamente puede derramar en cada uno de nosotros, y escoger brillar con el resplandor de Cristo Jesús. O levantas un becerro en tu casa y sigues adorando lo vano y lo que no tiene importancia. El dinero, hacer más chavo, trabajar más duro, esforzarte más para llegar yo no sé a dónde, sacrificando muchas veces el único tiempo que tienes con el Señor, el tiempo con tus hijos, el tiempo con tu familia, abandonando hasta tu casa. Sigue adorando al becerro de oro. Pero si tú crees que el Señor es mucho más poderoso que eso, y que las manifestaciones del Señor, como fue en aquel pueblo, pueden estar en tu vida hoy, yo creo que es momento de que tú escojas. Y yo quiero que tú escojas cuál de las dos opciones tú quieres. ¿Con cuál luz tú quieres brillar? Hoy es momento de retractarte y humillarte ante el único que merece toda humillación, ante el único que merece toda adoración, al único digno, al único poderoso, al único Dios que sobrepasa todas las cosas, al único Señor que podrá satisfacer todas tus necesidades, aquel que te extiende su mano y en medio de cualquier situación siempre va a estar ahí diciéndote levántate. No importa cuál sea el panorama, cuán tentado te hayas visto, adora al Dios correcto. Adora al Dios que viene desde los principios de la humanidad para acá. Adora al que a través de la palabra has conocido cuán grande y poderoso es, y al día de hoy lo sigue siendo. Adora al que en un momento nos vamos a encontrar cara a cara y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Humíllate. Humíllate a quien único puedes humillarte. Iglesia, yo quiero que tú te pongas de pie. Yo quiero que tú te pongas de pie y que tú te unas al ministerio de adoración en esta alabanza tan poderosa. Y que por favor tú entiendas quién es el único que merece esa adoración y esa humillación. Humíllate ante el Padre. Tumban las luces. Sí, Señor. Y los ornamentos. Limpia el altar. Concéntrate en esto. Y póstrate ahí. Suelta el orgullo. Suelta todo lo que te pesa hoy. Llorante. Entrégaselo al Señor en esta mañana.
quebrantado en espíritu. Quebranta el espíritu y entrégate al Señor. Delante de aquel que te llamó, humíllate delante de aquel que te escogió, que te amó más que a nadie más, y vio más allá de tu fallar y quiere contigo estar. Vamos, iglesia, humíllate ante el Padre. Entrega todo lo que te pesa en esta mañana y dile: Señor, yo no quiero salir igual. Yo quiero que tú recojas todo lo que me ha hecho adorar otra cosa que no eres tú. Y rasga tu corazón y no tus vestidos. Guarda tu corazón. Esto es algo íntimo. Recuerda que sin él nada podéis hacer, podrás lograr sin él. Vuelve al primer amor, a santidad, a consagración. Humíllate delante de aquel que te llamó. Humíllate delante de aquel que te escogió, que te amó más que a nadie más, y vio más allá de tu fallar y quiere contigo estar. Vamos, iglesia, humíllate. Ante tu gloria nos humillamos. Ante tu gloria nos humillamos. Ante tu gloria nos humillamos. Y santo, santo, ante tu gloria nos humillamos. Santo, santo, ante tu gloria nos humillamos. Y humíllate delante de aquel que te llamó. Y humíllate delante de aquel que te escogió, que te amó. Sí, Señor. Yo quiero que tú pongas tu mano sobre tu corazón y que tú no salgas de aquí de la misma forma a la que entraste. Que tú puedas entender y que tú puedas comprender
cuál es el poder que tiene el Dios que decidimos adorar. Que el Señor siempre se ha manifestado a tu favor, que el Señor siempre ha mostrado su cuidado y por sobre todas las cosas no hay nadie que te ame como el Señor. Hoy yo espero que tú hayas escogido la mejor parte, que tú hayas escogido entregarte al único Dios soberano. Y que todo aquello que te desenfoca, todo aquello que te hace olvidar el propósito de Dios en tu vida y todo aquello que no te ha permitido entender el llamado de Dios en tu vida, que hoy dé claridad, que hoy tú puedas comprenderlo y saques toda duda de ti. Y que tú, que has escogido al Señor por sobre todas las cosas, solamente ese sea el brillo que salga de ti. Escoge ser el representante de Cristo y que como Moisés tú puedas irradiar ese resplandor que solamente nos da estar en su presencia. Estar en su presencia no es un ratito, estar en su presencia que es provocarlo todo el tiempo. Gracias, Señor. Gracias por hacernos entender que solamente tú eres digno de adoración. Entregamos todo, Señor, en esta mañana. Y ya no va a haber distracción. Ya no va a haber otra cosa vana a la que nosotros adoremos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras dudas, con nuestras inquietudes, con todo lo que hacemos diariamente que nos aleja de ti. Y que hoy seleccionamos mantenernos enfocados ante ti, el único Dios digno de toda adoración. Hoy yo escojo resplandecer como Moisés con la luz de Cristo Jesús en mi vida. Amén y amén. Te damos gracias. Iglesia, muchas gracias. Dios me los bendiga. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Ha sido bueno, qué poderoso, su palabra viva, eficaz. Nos despedimos de todas las personas que nos estuvieron viendo a través de Facebook Live. Recuerda, la semana que viene vamos a estar aquí nuevamente con una palabra poderosa en la continuación de la serie Resplandece. Muchas gracias por